Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Y si lo puede acompañar con una adoración al Señor, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Señor les bendiga aún más. Amén. Nos sentimos contentos, regocijados de estar en este lugar. Como bien dijera Yesenia, respondo al nombre de Cristianí Rodríguez. Y perseveramos ayer en la Iglesia de Dios incorporada en el barrio Ceiba Norte en Juncos, Puerto Rico. Gloria al Señor. Mi pastor, quien es también mi padre, gloria al Señor, el reverendo Kelvin Rodríguez, tiene conocimiento de que estamos en este lugar. Los hijos de pastores tenemos un problema y es que la autorización debe ser doble, por ser miembro y por ser hijo. Pero gloria a Dios que contamos con las dos autorizaciones, amén. Así que es un privilegio para nosotros estar en este lugar. Me acompaña mi hermosa y bella hermana Linashka Rodríguez, gloria al Señor, amén. Y agradecemos tanto a la iglesia local, al pastor local, a todos los líderes que de alguna forma, ¿verdad?, hicieron posible que estuviéramos aquí, Yesenia también. Qué gran privilegio estar con esta iglesia y compartir con todos estos jóvenes que hoy están de celebración, amén. Así que damos gloria al Señor porque todavía hay una generación que Dios preserva para continuar el legado de su palabra, amén. Así que sin más preámbulo le pido que se ponga de pie en este hermoso día. Vamos a la palabra del Señor rápidamente. Y le pido que vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. Gloria, gloria al Señor. Libro de Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. Aleluya, aleluya. Libro de Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13. Gloria, gloria al Señor. Libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Predicamos en este día bajo el tema Pase de Batón. Padre, te adoramos, te glorificamos, Señor. Exaltamos tu nombre y te damos gracias por este hermoso privilegio. Gracias, gracias a Dios por tu bendición y por esta oportunidad que nos concedes de reunirnos en este lugar y exaltar tu nombre. Tu palabra de ser predicada, y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y ministre a cada corazón. Que esta palabra sea como una semilla que encuentre terreno fértil en el cual germinar y que ella sea nuestro fundamento, nuestro alimento. Que podamos salir de este lugar transformados y edificados por el poder de tu palabra, y a ti daremos toda gloria porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Pase de batón. Dios se ha dispuesto de personajes y generaciones a través del tiempo para ejecutar su plan y su gran propósito sobre la humanidad. En medio de estos tiempos, en medio de estas generaciones, Dios ha planificado y ejecutado grandes cosas y las ha hecho realidad en el mundo. Cada uno de esos personajes y de estas generaciones ha tenido un rol específico en la historia de la iglesia
y dentro del propósito de Dios, y aún en la historia del desarrollo de la vida humana. Han tenido cada uno de ellos diferentes tratos de parte de Dios y el cielo, y la forma en que Dios ha trabajado con cada uno de ellos ha sido distinta, pero bajo la misma visión y con el mismo propósito. Y esto va desde un anuncio o palabra de Dios hasta grandes hazañas como tener victorias contra ejércitos. Dios se ha dispuesto siempre a través de la historia de la iglesia, de personajes tanto grandes o pequeños que han hecho grandes aportaciones al plan de Dios, que han ido desde algo tan simple como orar por un ministro a algo tan grande como cambiar la historia, como por ejemplo la época de los grandes reformadores, en la época de los 1500 a 1600 aproximadamente. Así que Dios constantemente va separando generaciones y personajes para hacer grandes cosas que aporten y den pie a que la obra de Dios siga expandiéndose y siga creciendo. Esto ha aportado al desarrollo de la historia de la iglesia, a la esencia de la iglesia y al alcance también de la iglesia. Y en cada etapa Dios ha mostrado su providencia y su fidelidad para con sus hijos. Y podemos verlo en distintos tiempos, desde los tiempos bíblicos, desde el Génesis, y cómo poco a poco Dios ha hecho grandes obras a través de sus hijos y grandes instrumentos. En el periodo apostólico, desde el 30 después de Cristo aproximadamente, vemos cómo los apóstoles y discípulos de Jesús fueron pieza clave a la iglesia, desde el gran avivamiento en el día de Pentecostés, y cómo poco a poco Dios iba expandiendo y dispersando el gran evangelio del Dios Todopoderoso. Pilares desde la iglesia del primer siglo, si vamos viajando en la historia, por ejemplo Agustín de Hipona, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, quienes fueron personajes encargados de llevar un mensaje contundente, aunque tuvieron que pagar por sus vidas y murieron por esta causa. En la época de la prerreforma, personajes como John Wycliffe, John Huss, quisieron dar su vida por completo al evangelio de Cristo, y fueron los que prepararon el camino hacia un gran evento que al sol de hoy nosotros como iglesia disfrutamos, y es la reforma protestante. Pasando luego a la reforma protestante, personajes como Martín Lutero, que todos conocemos de él, William Tyndale, quien tradujo la Biblia del latín al inglés, dando acceso a la gente común a la palabra del Dios Todopoderoso, y otros personajes como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que si tenemos una Biblia de estas hoy, se la debemos primeramente a Dios y luego a personajes como estos que dieron su vida porque eso fuera posible. Esta gente dio su vida por el evangelio. Juan Calvino y sus grandes pensamientos teológicos, John Owen y su elegante y firme teología, John Knox y la reforma escocesa. La época de los puritanos también fue una época que marcó la iglesia de igual forma, quienes se sostienen de los hombros de grandes reformadores, llevando a la iglesia a la pureza de la palabra de Dios, que es por eso que se le conocen como los grandes puritanos. Grandes personajes como John Bunyan y su obra El Progreso del Peregrino, y otros personajes como John Rogers, Thomas Cranmer, Matthew Henry, que hoy disfrutamos de comentarios bíblicos de este hombre. Y son gente que Dios separó con un gran intelecto y un gran ingenio para desarrollar pensamientos teológicos profundos de la palabra de Dios. El avivamiento en Inglaterra y en América, con personajes importantes como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, George Whitefield, Martin Lloyd Jones, quienes Dios utilizó para traer al suelo americano la gran verdad de la Biblia y el gran avivamiento que comenzó en los tiempos de los discípulos. Y en la actualidad y años más adelante, la iglesia continúa el legado que estos grandes personajes comenzaron y que pagaron a precio de sangre, así como lo hizo Jesucristo. Así que la historia de la iglesia y la forma en que ésta se desarrolla no es al azar, no es por accidente, y tampoco ocurrió de la noche a la mañana, sino que la historia de la iglesia se sostiene en grandes tiempos, generaciones y personajes de Dios que Dios separó para tratar o preparar el camino hacia grandes cosas que Dios tenía destinadas para la iglesia en el futuro. Cada personaje que Dios utiliza aporta una pieza clave.
Cada generación que Dios preserva aporta una gran pieza a ese plan maestro de Dios. Todo lo que Dios utiliza, todo lo que Dios separa, todo lo que Dios preserva para su obra, es porque es pieza clave para quienes preceden, para quienes vienen después de todos nosotros. Así que en la historia de la iglesia, Dios ha hecho todas estas cosas y la vida de cada personaje ha preparado el camino de alguna forma para que los que vienen detrás puedan continuar el legado de Jesucristo. Así que a través del tiempo Dios se ha provisto de gente importante para que sea mensajera de las buenas nuevas del evangelio de Dios. Una maravillosa historia que evidencia este asunto es la historia en el pueblo de Israel a través de la vida de Samuel. Dios, en su providencia y fidelidad, siempre tenía un caudillo que rescatara al pueblo de Dios del mal y de la opresión enemiga. Dios siempre tenía un personaje separado para que fuera catalizador e iniciador de un gran avivamiento en el pueblo de Dios. El tiempo que Israel vivía en los jueces era un tiempo muy particular. ¿Por qué? Porque en este tiempo de los jueces, si miramos de forma general este panorama de Israel, en ese momento histórico nos daremos cuenta que Israel vivía en un ciclo constante en el que ellos adoraban a Dios felizmente. De repente caían en la idolatría y por causa de la idolatría Dios los castigaba. A causa de este castigo ellos clamaban a Dios por misericordia. Dios los rescataba de este castigo y volvían a adorar a Dios. Y luego de que adoraban a Dios, volvían a caer en la idolatría y así sucesivamente se iba repitiendo el ciclo. Así que Israel en este momento, como no tenía rey, no había una autoridad suprema que los dirigiera por el camino correcto. Solamente existían jueces. Y en ese momento Israel estaba en este círculo vicioso, por así decirle, en que constantemente tenían que clamar a Dios y luchar con las presiones y tensiones que su alrededor ejercía sobre ellos. Así que el tiempo de los jueces era un tiempo crítico para el pueblo de Israel. No había mucho avivamiento, no había mucha fidelidad a Dios, no había mucha esencia en el pueblo de Dios, pero Dios siempre separaba un personaje que pudiera llevar al pueblo de victoria en victoria y que el pueblo comenzara a glorificar a Dios como Dios exigía. Así que en este momento histórico llega un personaje principal y es llamado Samuel, que juega un papel importantísimo en el plan de Dios para con su pueblo. Recuerde que le he mencionado que hay personajes y generaciones que Dios poco a poco va desarrollando para que su pueblo se sostenga de ellos y continúe ese legado. Este es el hecho de Samuel, esta es la evidencia en Samuel. El significado de Samuel es Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Y precisamente cuando se nombraban los personajes en la Biblia, era a raíz de lo que Dios iba a hacer, o por instrucciones de Dios, o porque había alguien en el linaje que tenía ese nombre anterior a ser nombrado, o se nombraba el personaje por una experiencia que se había tenido. Samuel significa Dios ha escuchado, no en vano, sino con completa convicción de que el pueblo había hecho un clamor al Dios Todopoderoso. Porque en ese momento en que Samuel comienza a desarrollarse, los hijos de Eli estaban tergiversando el altar de Dios y el sistema de los sacrificios. Un clamor silencioso en el corazón de Israel comenzó a subir a la presencia de Dios, y aunque ellos con su boca no lo expresaban, el alma de Israel gritaba: necesitamos que nos ayudes y hagas algo. Así como nuestra generación clama en el día de hoy. Probablemente con nuestra boca no lo expresamos, pero la humanidad clama a Dios en silencio: necesitamos que hagas algo, necesitamos que trabajes en nosotros, necesitamos de tu salvación. Así que Israel subió un clamor silencioso ante la presencia de Dios. Y como Dios no se queda de brazos cruzados, ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios nunca se queda de brazos cruzados. Como Dios escucha el clamor de su pueblo, se dispuso a responder la petición que ellos tenían ante Dios. Y Dios dijo: bueno, ellos tienen una necesidad, y de antemano yo me he dispuesto de un personaje que será pieza clave para ese avivamiento que ellos necesitan.
El pueblo de Dios clamaba por ayuda porque subían a sacrificar ante Dios, pero el sistema de sacrificios estaba siendo tergiversado ante la presencia de Dios. Escaseaba la palabra de Dios en esos días. No había mucha visión, no había mucho movimiento de parte de Dios. Los hijos de Eli tergiversaban el sistema de sacrificios, y si llegamos a una conclusión pudiéramos establecer que había una decadencia moral, social y espiritual en Israel. ¿Se parece o no se parece a nuestro tiempo actual? En donde aunque disfrutamos de grandes programaciones y hay iglesias en cada zona del mundo, allá en Puerto Rico nosotros podemos entrar a un municipio, y un municipio pequeño se pueden contar demasiadas iglesias de muchas denominaciones. Un barrio que quizás no vive mucha gente, pueden haber cerca de alrededor de 9, 10 iglesias, y nos pudiéramos preguntar por qué, si hay tanta cosecha de Dios, hay tanta necesidad también. Y es que Dios todavía está dispuesto a atender esa necesidad. Y en los tiempos de Samuel sucedía esto, y Dios ya tenía la respuesta preparada en su presencia, que era este muchacho llamado Samuel. Así que Dios, para atender la necesidad del pueblo de Israel, comienza a levantar a Samuel. Dios llama a Samuel de una forma muy particular, porque Samuel es dedicado al servicio de Dios todos los días de su vida, y desde el momento en que fue dedicado comenzó a residir prácticamente en el altar del Dios Todopoderoso. Y mientras Samuel dormía, Dios lo llamó. Mira qué interesante, que no lo llamó cuando estaba orando en el altar, no lo llamó cuando estaba sacrificando en el altar, no lo llamó cuando iba de camino hacia el altar, sino que lo llamó cuando estaba durmiendo. Lo llamó cuando estaba durmiendo. Si hay algo típico que tiene Dios para con sus hijos, es que Dios nos llama en momentos inusuales, en lugares inusuales y en tiempos inusuales. Cuando Dios llama a Samuel mientras estaba durmiendo, Dios dijo: necesito interrumpir su sueño para que cumpla mi voluntad. Y si hay algo que tenemos que comprender, es que si Dios le es necesario interrumpir nuestro sueño para Él suplir a través de nosotros una necesidad, lo va a hacer. Y creo fielmente en Dios que este tiempo en particular es un tiempo en que Dios levantará del sueño nuestra generación para hacer de bendición a la gente que necesita de su palabra, y ser instrumentos que proclamen esperanza donde la esperanza se ha perdido, que proclamen paz donde la paz ya no está, que proclamen el amor de Dios donde lo que hay es desosiego y donde lo que hay es tormenta y escasez. Creo fielmente en que Dios levantará una generación que ha de proclamar la mejor noticia, que es el evangelio del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. Así que Samuel estaba allí durmiendo, y Dios decide levantarlo para darle palabra y para que él fuera preparado y capacitado como instrumento de avivamiento en ese momento de Israel. Al Samuel responder y decirle a Dios: heme aquí, y Dios comenzar a tratar con él, Dios comienza a revelarse a su vida y a darle palabra para que proclamara en el pueblo. A partir del llamado de Samuel, mis amados, la historia de Israel cambió por completo. Por completo. Porque comenzaron a escuchar lo que hace tiempo no se escuchaba. Comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Comenzaron a escuchar la visión que Dios tenía con ellos. La vida de Samuel entonces es lo que evidencia cómo Dios actúa a favor de su pueblo y en cumplimiento de su voluntad. Antes de Samuel habían existido muchos personajes importantes, muchos hombres justos delante de Dios: Noé, Moisés, y todos estos personajes que de alguna forma marcaron el inicio del gran plan de Dios sobre la humanidad. Y Samuel descansaba sobre ese legado. Samuel sabía lo que tenía que hacer. Samuel pertenecía a una familia que ciertamente era disfuncional, pero que en Dios tenía un gran plan y un propósito. Por lo tanto, Dios se dispuso en levantarlo para que fuera el reformador de Israel y fuera quien iniciara en Dios un gran avivamiento. Un gran avivamiento.
Así que, así como Samuel, estos hombres y mujeres de Dios han sido instrumentos importantes, generación tras generación, para llevar el mismo mensaje de Cristo en nuestra actualidad. Sus vidas significan dos cosas principales. Y aunque ellos murieron y escuchamos solamente historias, libros y literatura acerca de ellos, sus vidas al sol de hoy nos dicen dos mensajes importantes. Número uno, Dios siempre está obrando y es fiel para con su pueblo. Yo sé que esto lo hemos escuchado anteriormente, pero quiero que lo internalice. Dios siempre está obrando y es fiel a su pueblo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Dios siempre suplirá la necesidad. No importa si es financiera, no importa si es social, no importa si es intelectual, no importa si es el alcance a otras cosas, a otros lugares, otras naciones. Dios siempre suplirá la necesidad. Porque cuando de propósito de Dios se trata, Dios se encarga de mover cielo, tierra y mar para que su mensaje de salvación llegue al lugar de necesidad. Número uno, Dios siempre está obrando y es fiel para con su pueblo. Y número dos, Dios es capaz de hacer grandes cosas en quienes escoge. En quienes escoge. Una de las cosas que yo soy fiel en mi predicación es que ciertamente hay que creer en Dios. Ciertamente hay que confiar en Dios. Ciertamente hay que tener fe en que Dios es capaz de hacerlo. Pero también hay que tener fe en que nosotros somos capaces de hacer en Dios lo que Dios nos ha capacitado para hacer, lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. ¿Usted sabe cuántas personas hay que se van a la tumba con un propósito sin revelar ante la humanidad? ¿Sí cuánta gente hay que muere con propósitos escondidos de parte de Dios? No porque Dios no quería hacerlo, no porque Dios no era poderoso para materializarlo, no, sino porque nunca tuvieron en su mente que eran capaces de hacer en Dios lo que Dios les había llamado y señalado para hacer. Joven, es importante que creas en Dios, es importante que tengas fe en Dios, pero es indispensable que tengas fe en ti mismo. Si Dios te separó, lo puedes hacer. Si Dios te señaló, es porque puedes hacerlo. Cree en Dios, pero cree en tu potencial también. Porque hay veces que Dios nos dice que ve cosas en nosotros que ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta. Porque a través del poder de Dios hay cosas grandes que se pueden hacer. A través del poder de Dios hay cosas que se pueden hacer solamente en Él. Por eso es que cuando Dios comienza a señalarnos, a prepararnos, y nosotros activamos esa fe en Dios y también en nosotros mismos, de repente no sabíamos hablar, pero terminamos predicando. Se nos hacía difícil tomar un instrumento, pero terminamos tocándolo a la perfección. No se nos hacía fácil cantar, pero de repente comienzan a fluir las notas en la presencia de Dios. Porque cuando el poder del Espíritu Santo está, y si Dios es el que te señaló y te capacitó, créeme que harás en Dios lo que nunca pensaste que podías hacer en Él. Dios siempre está obrando y es fiel para con su pueblo, y Dios es capaz de hacer grandes cosas en quienes escoge. La historia de cada uno de estos personajes es inigualable, y Dios los usaba de distintas formas para diversos propósitos. Porque conforme a la necesidad del contexto temporal de su momento, Dios los preparaba y los utilizaba. No siempre se necesitó derribar a un gigante, pero en el tiempo de David sí fue necesario. No siempre se necesitó construir un arca, pero en el tiempo de Noé sí fue necesario. No siempre se necesitó hacer muchas cosas, pero en el tiempo contextual del personaje sí fue necesario, porque Dios nos usa conforme a la necesidad de nuestro tiempo para que en Él podamos suplirla. Por eso es que el propósito que Dios tiene conmigo no se compara en nada con el que tiene con usted. No porque yo sea más que usted ni usted sea más que yo, no. Es que Dios es tan diverso que usa a quien quiere conforme a la necesidad del lugar en que está. Conforme a la necesidad del lugar en que está. En Dios hay tanta diversidad. En Dios hay tanta diversidad que Dios separa instrumentos específicos para tiempos específicos y en lugares específicos también. Así que cada uno de estos personajes gozó de un mover distinto en Dios, de un mover particular en el tiempo de Dios. Aunque eran distintos instrumentos, escuche bien, distintos tiempos, distintas dinámicas,
distintos nombres, distintos contextos, distintas necesidades, el mensaje y visión de todos era el mismo: salvación y redención. Y es el mismo mensaje que la iglesia de hoy debe ponderar: salvación y redención. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje de Dios: salvación y redención. Dios vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje de la iglesia: salvación y redención. La vida de quienes Dios usa es para anunciar las buenas nuevas, el evangelio, que no solamente es una gran noticia, sino que, atención, es la mejor noticia que el ser humano pudo haber escuchado. El evangelio no solamente es la buena noticia, sino la mejor noticia que nosotros hayamos podido escuchar: que por mi transgresión un hombre murió, y aunque había un precio y un castigo que me correspondía pagar a mí, alguien se interpuso para derramar una sangre y que yo saliera inocente, sin culpa, sin sentencia. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Se trata de Cristo. Así que la vida de quienes Dios utilizó y actualmente utiliza es para proclamar la mejor noticia, que es el evangelio de Dios. Esto para nada más y nada menos que preparar y abrir el camino a Cristo Jesús. Se proclama la salvación y el plan de Dios, presentando el personaje principal, que es Jesús. Esto suena muy bien, suena hermoso, pero también es una confrontación a nuestra vida espiritual. Porque si estamos abriendo el camino a Jesucristo, significa, en pocas palabras, que no se trata de mí, sino que se trata de Jesús. Lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que yo conozco, a donde yo he llegado, no se trata de mí, se trata de Cristo. Lo que yo he podido alcanzar, lo que yo puedo disfrutar hoy, lo que yo he podido tener, no se trata de mí, se trata de Cristo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, todo lo que hice, todo lo que haré, se trata de Cristo. Todo es por gracia, solamente por gracia, y siempre será en gracia. No es porque yo sea fuerte, no es porque sea sabio, no es porque sea inteligente, no es porque tenga recursos para llegar a alcanzar, sino que ha sido por gracia. Es por gracia y siempre será por gracia de Dios. Por gracia de Dios. La respuesta de por qué yo he obtenido lo que he obtenido se encuentra en la cruz del Calvario. Se encuentra en la sangre del Cordero derramada en la cruz. No se trata de mí, no se trata de lo que hago, no se trata de lo que alcanzo. Se trata del mensaje y el personaje de ese mensaje, que es Cristo Jesús. Se trata entonces de una humanidad que pecó, que fue depravada ante Dios, que se ensució con el pecado. Se trata de una humanidad que se alejó de la presencia de Dios, pero que un Dios que entregó a su Hijo decidió reconciliarla con su corazón para que gozaran de su presencia una vez más. Por lo tanto, esto es una gran confrontación y tenemos que analizarlo. Si tiempo tras tiempo Dios se ha dispuesto de generaciones y personajes para proclamar su mensaje, significa que en nuestra actualidad no es un rol que tenemos ni un solo privilegio, sino que es una gran responsabilidad cumplir con el pase de batón, que es el tema de este mensaje. Se nos ha delegado algo, se nos ha determinado algo en particular, se nos ha entregado un gran privilegio, pero cargado de una gran responsabilidad. Se nos ha entregado un legado que en nuestro tiempo debemos perpetuar, debemos hacerlo eterno, debemos no solamente disfrutarlo y proclamarlo en el día de hoy, sino a las próximas generaciones también traspasarlo, porque a ellos les toca continuar lo que nosotros hoy estamos haciendo. Lo que nosotros hoy estamos haciendo, porque no se trata de mí, sino que se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Ante esto debo tener entonces en consideración lo siguiente, para entender el plan de Dios y lo que yo represento en mi contexto actual. Debemos tener en presente muchas cosas, pero dentro de ellas tres principales. Número uno, debo tener conciencia del tiempo en que estoy. El tiempo en que estoy. Vivimos en tiempos de constantes cambios y retos. Desafíos constantes.
Yo estaré de acuerdo, yo sé que muchos de aquí estarán de acuerdo en sus trabajos, los que son universitarios, los que están en colegio o incluso los que todavía están en escuela estudiando. Todos estaremos de acuerdo en que el reto hacia la fe de la iglesia es inminente, es constante, es retante, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no hay que salir afuera, solamente hay que abrir el celular y entrar a las redes sociales para ver los ataques constantes a nuestra fe. Vivimos en tiempos cambiantes, en tiempos desafiantes que intentan socavar nuestro fundamento. Pero ante eso la Biblia tiene respuesta. Y la respuesta está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la Biblia dice no os conforméis, le está diciendo a la iglesia: no te amoldes al mundo que te rodea. No seas igual a los que atacan tu fe. No te amoldes al sistema del mundo. Y con mundo no nos referimos al lugar en que vivimos, porque de otro modo tendríamos que mudarnos a la luna o a otro planeta para no experimentar presión ni tensión. Sino que cuando la Biblia habla de mundo se refiere al sistema del mundo, del maligno. En este contexto que nosotros vivimos, la Biblia está diciendo: no te ajustes a ese sistema. No te contamines con ese sistema, sino transfórmate. Y aunque vives en el mundo, recuerda que no perteneces a él. Trabajas aquí, estudias aquí, vives aquí, comes aquí, te desarrollas aquí, pero tu ciudadanía no se encuentra aquí, se encuentra en el reino celestial. Por lo tanto, vive diferente, habla diferente, actúa diferente, habla un mensaje distinto, proclama la esencia que Dios ha puesto en tu corazón. Tu corazón. Conformarse, que hace referencia a no ser igual al esquema, o sea, a la estructura de este mundo. Y cuando la Biblia dice transfórmate, está hablando de una metamorfosis. Es una transformación, pero sin cambiar lo que Dios ha entregado. Es una transformación sin cambiar lo esencial que Dios nos ha entregado. Dios nos está diciendo: no cambies lo que te di, pero tampoco te cambies conforme a lo que estás experimentando a tu alrededor. Por eso es que cuando en el mundo se desarrolla algo que va en contra de nuestra fe, la iglesia sigue firme, porque sabe que aunque las cosas afuera puedan cambiar, este fundamento sigue siendo el mismo. Que aunque personajes puedan cambiar afuera, Cristo sigue siendo el mismo. Cristo sigue hablando lo mismo. Cristo sigue estando en su trono. Y por lo tanto la iglesia tiene un fundamento indestructible e inconmovible en Dios. Inconmovible en Dios. Así que debemos entender el tiempo en que estamos. Nunca se puede resolver un problema sin dos cosas. Número uno, reconocer que hay un problema. Y segundo, conocer el problema. Nunca se vence un enemigo sin, número uno, saber que hay un enemigo, y segundo, conociendo las artimañas de ese enemigo. ¿Qué tiene de particular el mundo en que nos encontramos? La sociedad en que vivimos, que constantemente socava o trata de socavar nuestro fundamento para que la iglesia no tenga ninguna valía, ni en lo social, ni en lo moral, y mucho menos en lo espiritual. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Seguir actuando en amor, seguir hablando en amor, seguir hablando gracia y misericordia, pero firmemente en el fundamento de Cristo. Firmemente en el fundamento de Cristo. Así que debo entender, número uno, el tiempo en que estoy. En que aunque hay presión y tensión hacia la iglesia, mi fundamento sigue estando en Cristo. Número dos, debo estar consciente de quién fue el que me llamó. ¿Quién fue el que me llamó? Y la respuesta ante esto es simple: Dios. Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no te conoció ahora en este día. Dios te conoció desde antes que comenzaras a formarte. Cuando la Biblia habla de embrión, se refiere a algo imperfecto,
algo que tiene posibilidad de desarrollarse como también posibilidad de no desarrollarse. Por lo tanto, a la Biblia decir que el embrión nuestro vio el ojo de Dios, significa que antes de que nosotros tan siquiera pensáramos en vivir, ya Dios nos había conocido, ya Dios nos había separado, ya Dios nos había destinado para un propósito y un plan en particular. Dios no te llamó ahora, Dios te llamó desde antes de tu nacer. Tú cargas un propósito eterno, tú cargas un propósito que excede tus expectativas. Y oiga bien, tener conciencia de quién fue el que me llamó me da la suficiente esperanza y la suficiente firmeza para descansar en que si Dios fue el que me llamó, nunca caeré. Nunca quedaré en vergüenza, porque si Dios fue el que me separó, si Dios fue el que me llamó, Él me sostendrá hasta el fin. Él me sostendrá hasta el final. Así que la iglesia, viendo todo esto a lo largo de la historia, de cómo Dios ha separado generaciones, personajes para cumplir su plan, debe tener en consideración estas tres cosas: el tiempo en que estoy, quién me llamó, y por último, pero no menos importante, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios forma tiene un propósito. Así que la iglesia no anda en el mundo a la deriva sin saber qué es lo que tiene que hacer, sino que nosotros sabemos en Dios lo que debemos ejecutar, lo que debemos hacer. Oiga bien, el doctor Lucas Leis establece: la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. La iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. ¿Usted se recuerda ese texto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo particular de esto? Que la misión no comenzó gracias a la presencia de la iglesia, sino que la misión continúa gracias a que la iglesia está. En la misión de Dios, la iglesia no es el protagonista. En la misión de Dios, la iglesia es facilitador de la misión. Quiere decir entonces que el hecho de que yo no esté no significa que la misión no va a continuar. Pero el hecho de que yo esté en la misión significa que Dios me utilizará para llevar a cabo esa misión. La misión es el evangelio de Cristo, y gracias a que la misión está, es que la iglesia existe. ¿Por qué? Porque gracias al evangelio es que se constituyó la iglesia. Gracias al evangelio es que fuimos salvos. Gracias al evangelio es que la comunidad de fe llegó al rescate de Dios. Si no hubiera sido por la misión, no hubiera iglesia de Cristo. Por lo tanto, la misión tiene una iglesia que puede llevarla a cabo, pero el protagonista no es la iglesia, sino que el protagonista es Cristo Jesús. ¿Y cuál es mi misión? Facilitar ese mensaje. Llegar al mundo para proclamar no el mensaje mío, sino el mensaje que Cristo me entregó. No los pensamientos míos, sino la buena nueva del evangelio de Cristo a la humanidad. No lo que yo pienso que debe ser, sino lo que el evangelio dice que sea. No lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere que la gente alcance, que es salvación y redención de parte de Dios. De parte de Dios. Así que nuestra generación, en resumidas cuentas, es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Nosotros leemos en muchas ocasiones, a mí me encanta la historia, me fascina la historia. Y cuando se trata de la historia de la iglesia y personajes importantes dentro de ella, me encanta. Me voy en un viaje. Ayer estuvimos visitando un lugar, y cuando entramos tiene una librería, una biblioteca histórica. Irali es testigo, mi hermana también. A mí se me salieron los ojos cuando vi la primera Biblia impresa. Parecía un nene pequeño allí. Y lo miraba así y le tiraba fotos. Y yo, ¿se puede tirar fotos? Sí, yo, ok. Le tiré fotos y yo leyendo y leyendo. Nos fuimos del lugar y yo volví y regresé solito. Mi hermano tuvo que virar, ¿dónde tú estás? Es que no podía irme ahí sin darle otro vistazo.
Me encanta la historia, me fascina. Y cuando se trata de estos personajes bíblicos, nosotros leemos de ellos y decimos, wow, qué grandes cosas Dios hizo con ellos. Y leemos esas palabras de Cristo cuando expresó que en su nombre haríamos cosas mayores y decimos, de verdad. ¿Cierto o falso? Decimos, pero qué más grande que lo que tú hiciste. Por ejemplo, qué más grande que caminar en el agua. Qué más grande que maldecir la higuera y que al momento se secara. Qué más grande que hacer todas estas cosas al instante sin mucha dificultad. Y leemos grandes personajes en la historia y decimos, Dios mío, tantas cosas grandes que hizo, la forma en que Dios lo usó, la forma en que Dios lo llevaba a los lugares. Y tendemos a menospreciar nuestro tiempo y nuestra generación también. Pues yo les tengo noticias, es que nuestra generación es parte del plan de Dios. Y probablemente la gente de ayer fue utilizada de una manera, pero la de hoy seguirá siendo utilizada para proclamar el evangelio de Cristo en nuestro tiempo actual. Ayer vieron milagros, ayer hubo mucho intelecto, ayer hubo muchos sistemas exitosos, pero en nuestra actualidad Dios todavía está obrando y nos utilizará para llevar a cabo su voluntad y cumplir su plan y propósito aquí en la tierra. Así que nuestra generación es parte del plan poderoso de Dios. Vivimos en un tiempo clave y separado por Dios para cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros hemos escuchado constantemente, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Constantemente lo escuchamos. Yo siempre he dicho que no solamente se sabe que Cristo viene, sino que en nuestro tiempo actual podemos sentir que Cristo viene. Podemos sentir que Cristo viene y cargamos un gran privilegio, porque al estar en el último tiempo disfrutamos de ese último momento en que Dios nos concede para preparar ese camino y que el Rey de Reyes venga a recoger a su pueblo y también que la gente pueda llegar a sus pies. Cargamos con un gran privilegio y esa bendición, ese privilegio está representado en nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Cómo llegamos a Juan? Dios, repasando, se dispone de grandes tiempos, generaciones y personajes para llevar a cabo su plan. Y los que vienen después disfrutan de ese fundamento y continúan ese legado. Y el tiempo de Juan fue un tiempo muy crucial, así como la iglesia de hoy disfruta, pero también tiene la gran responsabilidad de este tiempo tan crucial. Juan el Bautista es la representación perfecta de nuestro significado dentro de la voluntad de Dios y para lo que Él nos ha separado. El mundo estaba a punto de recibir el nacimiento y la vida del Salvador que por siglos se había profetizado que nacería, el gran Mesías, el esperado. El mundo estaba a punto de experimentar el cumplimiento de, creo que la profecía más grande en los tiempos de Israel. Por siglos se había hablado, por siglos se había profetizado del advenimiento del Mesías, cómo sería, qué haría, cómo moriría y las cosas que Dios haría a través de él. Sin embargo, lo precede Juan, quien sería pieza clave para este plan. El nacimiento de Juan fue uno planificado al detalle de parte de Dios, porque Dios es un Dios detallista, sumamente detallista. Sumamente detallista. Y el nacimiento de Juan y la vida de este muchacho fue planificado con lujo de detalle por Dios. Zacarías, su padre, era sacerdote y ministraba en el templo. Este pertenecía a la clase de Abías, que era parte de los turnos sacerdotales repartidos por el rey David. Para poner un poquito de contexto en este asunto, los turnos sacerdotales eran turnos repartidos entre las casas sacerdotales para cubrir el servicio completo semanal en el altar de Dios. Cada familia tenía un turno o varios turnos, y el rey David dividió esto por lo que se llaman clases, que eran los turnos que le tocaban a cada sacerdote cubrir el altar de Dios. Mire qué curioso que Zacarías pertenecía a la clase de Abías, y Abías era la octava clase y él pertenecía a esa octava clase. ¿Por qué es tan importante analizar que Zacarías pertenecía a Abías y Abías era la octava clase sacerdotal? Bueno, el número 8 en la numerología bíblica representa salvación y nuevos comienzos.
Por ejemplo, 8 personas se salvaron en el arca construida por Noé. Al 8º día se circuncidaban los nacidos en Israel. David fue el 8º hijo de Isaí y fue quien derrotó a este gigante llamado Goliat. Josías, quien trajo el libro de vuelta a Israel, tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y entre otros ejemplos que pudiéramos mencionar. El número 8 en la Biblia representa salvación y nuevos comienzos. Y Zacarías no se había dado cuenta, pero Zacarías sería testigo y recipiente de una salvación y un nuevo comienzo para el pueblo de Israel y para la humanidad completa. Zacarías estaba ubicado en un tiempo, en un linaje y en un momento a través del cual Dios haría una nueva obra. Así como nosotros estamos ubicados en un tiempo, en un momento, en un lugar y en un momento específico de parte de Dios, donde no solamente seremos testigos de la salvación de Dios y del nuevo comienzo en Dios, sino que la humanidad también será testigo de lo nuevo que Dios hará en la vida de la iglesia de Cristo. Así que el nacimiento de Juan significaría la apertura al camino de salvación, el cumplimiento profético y un nuevo comienzo en Israel. Oiga bien, Zacarías y Elizabeth reciben palabras directas de parte de Dios, con instrucciones de nombrar al niño que nacería Juan, que significa Dios ha mostrado su gracia. Algunos datos importantes que repasar, que mencioné anteriormente, es que los nombres se daban a los que nacían gracias a una experiencia que habían tenido, por ejemplo, Moisés, porque de las aguas lo saqué, o por lo que Dios quería hacer a través de ellos, como Samuel, que hablamos ahorita, que Dios ha escuchado, o conforme a los padres veían en el linaje de la familia. Este nombramiento de Juan en particular es uno, valga redundancia, muy particular, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no esperó a que los padres decidieran qué nombre ponerle al niño, sino que Dios dijo: va a nacer y le llamarás Juan, que significa Dios ha mostrado su gracia. ¿Qué significa esto? Que el que Dios lo nombrara demostraba la autoridad completa sobre el niño. Que el que Dios lo nombrara quitaba la autoridad a cualquier otra persona a la que le pusiera otro nombre y por consiguiente otra identidad. Si Dios te ha nombrado, no es solamente para que cargues con el nombre por ahí, decir yo me llamo fulano porque Dios me llamó así. No, el nombre que tienes de parte de Dios tiene un significado y significa: Dios es sobre mí, Dios es mi autoridad, Dios es mi fuente, Dios es mi fidelidad, Dios es mi providencia. Y cuando Dios marca, no hay nadie que borre esa marca. Donde Dios nombra, no hay nadie que ponga otra cosa. Todo lo que Dios sella, no hay nadie que lo pueda cambiar. Cuando Dios nombra a la persona, es porque puso su completa autoridad sobre él o sobre ella. Y este era el caso de Juan. Dios no esperó, Dios dijo: van a nacer y llamarán su nombre Juan. El significado de su nombre representó el plan de Dios, que significa Dios ha mostrado su gracia. Precisamente lo que sucedería con el personaje de Jesucristo y el plan de Dios en la vida de Israel y posteriormente en la iglesia. Mira esto, Juan no solamente experimenta este nombramiento de parte de Dios, sino que llega en un momento clave. ¿Por qué? Porque Juan nace a punto de terminarse los 400 años de silencio que acaparaban a Israel. Un tiempo en que el pueblo de Dios estaba sediento. ¿Se acuerda de Samuel? No había palabra de Dios y escaseaba la visión. Juan el Bautista nace para dar fin a los 400 años de silencio en Israel, donde el pueblo no escuchaba una palabra, donde el pueblo no escuchaba una visión, donde era bien mínimo lo que se sabía en cuanto a palabra de Dios se refiere. Así que Juan el Bautista nace por obra del Espíritu de Dios para que él diera fin a esos 400 años de silencio. Un tiempo en que el pueblo de Dios estaba sediento de escuchar y recibir lo que por mucho tiempo no se veía.
Juan el Bautista llega para hablar lo que no se escuchaba, llega para manifestar lo que no se veía, llega para hacer lo que no se hacía, llega para revelar el gran mensaje y personaje de Dios que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y en nuestro tiempo, nuestra generación llegó para hablar lo que no se escuchaba, para manifestar lo que no se veía, para hacer lo que no se hacía y para revelar ese gran mensaje de salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, siempre que Dios establece un plan con alguien, es para hacer cosas grandes y nuevas. A Dios le gusta innovar. A Dios le gusta innovar. Siempre le ha gustado innovar. Nunca tendremos a un Dios que repite las cosas, sino que Dios siempre tendrá algo con lo cual sorprendernos. Si en algún momento nosotros pensamos que hemos visto todo acerca de Dios, estamos bien limitados en cuanto a Dios se refiere. Porque Dios siempre hará algo nuevo que nos sorprenderá y nos dejará saber que Dios hace algo nuevo todos los días. A Dios le gusta innovar. Por lo tanto, Dios siempre hace cosas distintas y nuevas, pero con el mismo mensaje y la misma visión de salvación. Juan representa simbólicamente nuestra generación, porque por orden de Dios lo nombran Juan y la promesa de Dios en su vida fue fascinante. Mire lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 76. Y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Profeta del Altísimo serás llamado. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un mensajero de Dios? Alguien que prepara ese camino. Alguien que anuncia lo que está por suceder. Alguien que anuncia lo que está por llegar. Alguien que anuncia lo que está por acontecer. El propósito de Dios con Juan era uno profético. Dios lo utilizaría para llevar a la gente hacia el Salvador del mundo. Hacia el Salvador del mundo. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Por lo tanto, es un gran privilegio que nosotros cargamos en nuestra actualidad, preparar el camino a la salvación y redención de nuestro Señor Jesús. De nuestro Señor Jesús. Juan sería entonces a quien Dios utilizaría para anunciar a Israel un nuevo tiempo, un nuevo comienzo y la gran noticia de la redención. Juan predicaba: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan enseñaba, Juan bautizaba, pero Juan tenía presente algo muy importante, y es que no se trataba de él, sino que se trataba de Jesús. Por eso él decía: detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Yo los bautizo en agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Juan les estaba diciendo: lo que yo estoy haciendo es solamente preparar el camino. Yo te doy el mensaje, yo te doy la enseñanza, yo te doy la esencia, pero quien viene a manifestar las grandes obras de Dios es quien viene tras de mí, es quien yo predico, es el que yo proclamo, es el que yo anuncio. Nosotros preparamos el camino, pero el personaje principal es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. El personaje principal es Cristo. Cristo y solamente Cristo. Solamente Cristo. Y así como Juan, de igual forma Dios en este tiempo nos ha preparado para ser los agentes que preparemos ese camino y que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Dios en su omnipotencia, oiga bien, Dios en su omnipotencia puede cumplir su plan sin ayuda. Lo puede hacer solito, lo puede hacer. Pero gloria a Dios que en medio de su gracia decide hacernos parte de su plan. Dios lo puede hacer, pero decidió incluirte. Dios lo puede ejecutar, pero quiso agregarte. Dios lo puede hacer, pero quiso que fueras parte de su plan. ¡Qué gran privilegio!
¡Qué gran bendición! Ser parte del plan de salvación de Dios, ser parte del plan de redención de Cristo. ¡Qué gran privilegio! Que anunciemos y preparemos el camino del Salvador del mundo. Juan preparó el camino para la venida de Cristo y nosotros en nuestro tiempo anunciamos su regreso. Juan preparó el camino para la llegada de Cristo y nosotros estamos anunciando que regresará, que volverá, que la iglesia será rescatada, que la iglesia será llevada con él a las nubes, que la iglesia disfrutará del reino celestial, que la iglesia subirá, que la iglesia llegará, que la iglesia estará en el mar de oro, en las calles allí en el reino celestial, que la iglesia llegará y disfrutaremos de lo que por mucho tiempo hemos proclamado a la humanidad. ¿Y cuál es el mensaje importante dentro de todo esto? Que todo el que no esté adentro todavía tiene oportunidad. Que el que no ha entrado por la puerta estrecha y el camino de salvación tiene todavía oportunidad de llegar a Cristo. La puerta no se ha cerrado y en tanto la puerta sigue abierta, Dios sigue con sus brazos abiertos para rescatar, para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Qué gran privilegio tenemos de proclamar el evangelio de Dios. No proclamamos cualquier cosa, no proclamamos cualquier mensaje, no proclamamos una ideología, proclamamos la mejor noticia, que es el rescate de Dios a la humanidad. A la humanidad, a la gente que necesita de Él. Anunciamos que vendrá. Y anunciamos también que aún hay esperanza y oportunidad de parte de Dios. Anunciamos el ministerio de la reconciliación con el que Dios pretende que el hombre regrese y se acerque a Él. Oiga bien, nuestro tiempo y nuestra generación no es poco importante en la historia de Dios y la iglesia. Usted está en un tiempo muy especial. Usted está en un tiempo separado y señalado por Dios. La responsabilidad y lo especial que somos sobrepasa nuestras expectativas. Ni tan siquiera podemos pensar lo grande que es nuestra vida en Dios y lo especial que es para Dios el utilizarnos y levantarnos bajo su nombre y su poder. No obstante, ante esto es importante comprender que no se trata de nosotros, sino que se trata de quién anunciamos. No se trata de mí, se trata del personaje que proclamo al mundo. No se trata de mí, se trata del personaje que anuncio a la humanidad. Somos instrumentos separados y escogidos por Dios para anunciar un gran plan. La Biblia establece en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hace un embajador? Representar su nación. Por lo tanto, si soy embajador de Cristo, represento el reino celestial aquí en la tierra. Represento la ciudadanía celestial aquí en el mundo. Dios me ha mandado a que lo represente ante el mundo y que a través de mí la gente reciba ese mensaje y pueda llegar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios nos ha destinado para ser representantes del reino celestial aquí en la tierra. Y ante este plan Dios nos exige tres cosas. Número 1, sepárate. El verso que leímos anteriormente en Romanos 12:2 lo voy a repetir. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te amoldes a este tiempo. No te adaptes a donde estás. Porque aunque perteneces ahí, no eres de ahí. Eres tierra santa. Has sido separado. Pedro decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si hay algo peculiar en la física, es que luz y oscuridad no mezclan. Cuando está la presencia de uno, desaparece el otro. No hay forma de mezclar la luz y la oscuridad, porque cuando la luz llega, la oscuridad se va. Y si Dios nos rescató de las tinieblas a su luz, Dios quiere que andemos en luz para que todo el que esté en tiniebla alcance esa misma luz, alcance ese mismo resplandor de Cristo.
siempre recordando que no somos el sol, sino que somos como la luna. El sol alumbra por sí solo, pero la luna alumbra por el resplandor del sol. Nuestro sol es Cristo y nosotros lo que hacemos es repetir esa luz. La luz no nace de nosotros, la luz nace de Cristo en nuestra vida. Sepárate. Número 2, adéntrate. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Nosotros históricamente adjudicamos esto a la oración, y ciertamente se trata de la oración, pero más allá de la oración, Cristo les estaba dando un mensaje particular a sus discípulos, porque este verso habla más que de la oración. Cuando se habla de entrar en el aposento y cerrar la puerta, ¿qué nosotros debemos hacer para entrar en una habitación y cerrar la puerta? Si estoy en la sala y entro en mi habitación, salí de la sala para estar en mi habitación. Por lo tanto, Cristo le estaba diciendo: tienes que salir de donde estás y ubicarte en el lugar del encuentro. La intimidad está en la oración, pero en la oración Dios nos encuentra, y cuando tenemos el encuentro con Dios, nuestra vida es transformada por completo. Y es que no podemos funcionar en Dios sin antes ser transformados y quebrantados por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo nos quebranta, lo que yo pensaba se destruye, mis costumbres se destruyen, mis pensamientos se destruyen, mi conducta se destruye, y comienza a crecer el carácter de Cristo en nuestra vida, y a través de ese carácter de Cristo puedo andar y caminar conforme a como Dios quiere que yo camine. Entrar en secreto significa salir de donde estoy y cerrar la puerta para no tener la alternativa de regresar atrás, y que tampoco lo que estaba en el lugar donde yo dejé entre en el nuevo lugar en que estoy. Cuando hablamos de entrar en secreto, hablamos de hacer una transición de donde estoy a donde Dios quiere que yo esté, porque la intimidad te fortalece, la intimidad te renueva, la intimidad te provee la dirección para caminar en lo que Dios quiere que tú camines. Número 1, sepárate. Número 2, adéntrate. Y número 3, acciona. Acciona. Y es que el plan y el diseño de Dios requiere acción. Requiere acción. Porque si hay algo que tiene nuestro Dios de particular, es que Dios siempre está en constante movimiento. Siempre. Desde el Génesis lo vemos. El principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios siempre está en movimiento. Dios siempre está trabajando. Paréntesis. Por eso es que en nuestra condición, en nuestras crisis, en nuestras tempestades, el hecho de que no escuchemos a Dios, ni sintamos a Dios, ni veamos a Dios, no significa que Dios no esté obrando a tu favor. En los peores momentos de silencio, en los peores momentos de oscuridad, siempre recuerda que si Dios está obrando, si permitió la prueba, también permitirá la salida a esa prueba. Esto es esperanza para nuestro corazón. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo escuche, aunque no esté viendo movimiento alguno, Dios siempre, siempre, siempre está obrando a mi favor. Dios siempre está obrando a mi favor. En tu diagnóstico Dios se está moviendo. En tu crisis Dios se está moviendo. En tu tempestad Dios está trabajando. En tu crisis Dios está obrando. Dios siempre está. Y si la presencia de Dios está, hay esperanza de que algo Dios hará. Probablemente no a nuestro tiempo, ni a nuestra forma, ni en el lugar que esperábamos, pero algo estoy seguro y te puedo anunciar, es que Dios siempre hará algo a tu favor. Dios siempre hará algo a tu favor. Cierro el paréntesis. El diseño y el plan de Dios requiere acción. Dios quiere que te levantes, Dios quiere que acciones y te muevas en su plan. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. A mí me encantan estos versos bíblicos, porque hay versos bíblicos que hablan de una respuesta si se hace algo. El que pide recibe. Cuando Cristo hacía milagros, le preguntaba: ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que envíes la palabra. Señor, que recobre la vista. Pero hay versos con verbos imperativos.
que no demuestran alternativa alguna, sino que Dios los establece y se acabó, punto. Y cuando la Biblia en este verso de Isaías dice, levántate y resplandece, Dios no está diciendo cuando ores te vas a levantar. Cuando quieras, pues levántate y resplandece. Cuando escuches lo que vas a escuchar, levántate. No. Dios dice, levántate y resplandece. En otras palabras, es una orden inminente. Señor, pero es que tú sabes cómo, levántate. Pero es que mi pasado, tú sabes las cosas que, levántate y resplandece. Señor, pero es que tú sabes que fallé, que hice esto, levántate y resplandece. Señor, pero es que yo no tengo los recursos, que yo no puedo, que yo no. Levántate y resplandece. Dios, pero es que tú conoces las cosas que yo tengo, que no puedo hacer esto, porque es que no se me hace posible, y Dios te dice, levántate y resplandece. No porque llegará tu luz, no, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En otras palabras, no lo esperes porque ya llegó. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que resplandezcas en Dios. Dios te ha llamado para algo grande, Dios te ha llamado para algo poderoso. Levántate, levántate, levántate y resplandece en Dios, porque hay gente que necesita esa luz, hay gente que necesita ese resplandor, hay gente que necesita que proclames el mensaje que Dios te ha entregado. El mensaje que Dios te ha entregado. Por lo tanto, es una orden de Dios inminente y específica. Y hay un plan específico y especial de parte de Dios. Póngase de pie en este día ya casi tarde, gloria al Señor. Pase de batón nos habla de cómo Dios deposita en nosotros el legado que hace mucho tiempo, muchos años atrás, grandes personajes en la Biblia y en la historia de la iglesia desarrollaron para que el plan de Dios se ejecutara y se continuara. Y así como ellos en algún momento en nuestra actualidad, Dios deposita en nosotros el legado para que lo continuemos y proclamemos su reino y por consiguiente el mensaje de salvación de su palabra y el sacrificio de Cristo. Así como Dios se ha provisto de gente poderosa en el pasado para hacer grandes cosas, grandes hazañas y cumplir grandes planes en Dios, en nuestra actualidad Dios nos ha destinado para que proclamemos su salvación, su redención y también su regreso. Quizás de ti no se ha escrito un libro, quizás de ti no se ha escrito una gran biografía, quizás de ti no se ha dicho mucho en la historia, quizás de ti no se ha hablado en un documental, quizás de ti no se ha hecho una pintura para colgarla de una gran biblioteca, quizás de ti no se ha dicho mucho acerca de la historia y grandes hazañas, pero de algo estoy seguro, que aunque todavía no haya sonado mucho, Dios contigo tiene algo igual o más grande que esos personajes de los cuales se ha escrito, de los cuales se ha grabado algún documental, de los cuales se ha hablado demasiado. Quizás no eres uno de esos personajes que participó del aposento alto, de la reforma protestante, del gran avivamiento americano. Quizás no eres uno de esos personajes grandes en la historia, pero de algo estoy seguro, es que tú y yo tenemos algo poderoso de parte de Dios, que Dios quiere que lo manifestemos en su plan y su voluntad. Porque las generaciones pasan, los tiempos cambian, los personajes vienen y van, pero el legado de Dios continúa. Y si el legado de Dios continúa, eres pieza clave en el plan de Dios. Eres pieza clave en la voluntad de Dios. Así que Dios quiere que te levantes y resplandezcas, porque se ha hecho un pase de batón. Y en tu mano está lo que debes proclamar. No hace falta. Qué lindo es hablar bien, qué lindo es saber cantar, qué lindo es saber tocar. Qué lindo es saber mucha Biblia, qué lindo es saber muchas palabras griegas, arameas, hebreas, latinas. Qué lindo es ser
doctor, qué lindo es tener un grado académico, no me malinterprete, para gloria del Señor lo tengo y es importantísimo, no hay problema. Y si es en la obra de Dios, más todavía, porque somos de bendición. Qué bueno, qué lindo es todo eso. Pero tú sabes que la gran noticia ante esto es que, número uno, a Dios no le impresiona eso. Y segundo, para Dios ejecutar su plan no le es molesto que lo tengas o no. Qué bueno, crece, desarróllate, pero que eso nunca sea una limitación para cumplir en Dios lo que Dios quiere que tú hagas. Es que no sé predicar, es que no me expreso bien, es que lo que hago es leer de la libreta. Léelo, pero habla de Dios. Léelo, pero habla de Cristo. Es que me trabo con las palabras, no sé mucho español, no sé mucho inglés. Háblalo, porque el mensaje de Cristo está siendo predicado. Es que no soy muy experto en esto. Yo no danzo, yo no hablo lengua, yo no hago esto. Hazlo. Dios quiere que hables de Él. No hace falta un gran talento, no hace falta un gran doctorado, hace falta disposición para hablar en Dios lo que Dios quiere que se hable. Lo que Dios quiere que se hable. Lo que Dios quiere que se hable. Así que en nuestra actualidad Dios nos ha hecho un pase de batón. Y nos dice: lo que en un pasado comencé, yo quiero que hoy lo continúes. Lo que en un pasado comencé, hoy yo quiero que lo sigas proclamando. Lo que en un pasado comencé, hoy yo quiero que lo continúes predicando. Esta celebración a mí me llena de mucho gozo. De mucho gozo. Como dijo Yesenia ahorita en la presentación, por gracia de Dios, presido la juventud de nuestro concilio allá en Puerto Rico. Y cada vez que yo voy a una actividad, sea de nuestro concilio o externa, y veo una iglesia llena de jóvenes dispuestos a adorar a Dios y cumplir con el mensaje de Cristo, me llena de regocijo. Me llena de regocijo. Porque sin ánimo de desprecio, quizás una comunidad mayor, yo tengo que decirles que si hay juventud, hay esperanza en la iglesia. Que si hay juventud, la iglesia sigue viva. La presión está fuerte, la tensión es grande, pero si hay juventud, Dios se ha dispuesto de una generación preservada para continuar el legado de la iglesia. La iglesia de Dios sigue viva. La iglesia de Cristo sigue presente. Y el mensaje de Jesús seguirá estando vigente. Incline su rostro en este día. Aleluya, clame al Señor, clame al Señor. Si hay un joven que le queda a su lado, por favor, ponga su brazo a su alrededor. Ponga su mano sobre él, ministre. Primero dele gracias a Dios porque está en esta casa. Que pudiendo tener otras alternativas afuera, que pudiendo tener otras opciones, decidió servir a Cristo. Decidió negar al mundo para aceptar la cruz de Cristo. Y clame por él para que sea Dios quien lo guarde, quien la guarde, quien fortalezca, quien llene de su presencia y del poder de su Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta generación. Dios bendice, bendice cada vida, bendice cada corazón en este lugar. Que tu Espíritu Santo siga transformando, capacitando, preparando. Yo te pido que la pasión por tu palabra, que la pasión por tu evangelio comience, Señor. Comience a arder profundamente en el corazón de cada uno. Padre, que salgamos de este lugar ardiendo en pasión por ti. Bendice, Señor, a cada joven. Bendice, Dios mío, a cada doncella. Yo te pido que tu presencia comience a inundar la vida y el corazón de cada uno, Señor, y que podamos entender que tu fidelidad se ha mostrado en nuestras vidas.
para preservarnos y para continuar el legado que tú has depositado en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. En mi vida has sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Sí, Señor. Aleluya. En mi vida, oh, en mi vida. Gracias, Señor, gracias, Señor. En mi vida ha sido. Vamos, cántalo al Señor en este día. Sí, Señor, con mi ser. Aleluya, de la bondad de Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy, sí, Señor, a ti lo rendiré. Aleluya, persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy, a ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. Vamos, cántalo al Señor, cántalo al Señor. En mi vida. Gracias, Señor. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este día? Déselo fuerte, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, 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 a su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Señor les bendiga. Amén. Así que agradecemos la oportunidad. Gracias, mis respetos a la iglesia, al liderazgo y al pastor local. Y por aquí la persona que continúa.